Elisa sintió el corazón apretarse en un nudo helado. El metal frío de las últimas monedas sobre la mesa de la cocina parecía quemarle la yema de los dedos. 15 euros. Contó el dinero una y otra vez, como si el acto de repetirlo pudiera, por algún milagro, multiplicar su valor. 15 euros. El sonido hueco que hacían al chocar contra la madera era el eco de su propia ruina. A su lado, sobre el hule gastado, reposaba la orden de desahucio. Las letras negras y formales eran un grito silencioso que le taladraba el cráneo. 6 meses. Hacía solo 6 meses que el mundo se había derrumbado. El andamio, el grito, la llamada del hospital y la vida de su marido, Javier, extinguida. La irrisoria indemnización de la empresa constructora se había evaporado como el agua en el desierto, gota a gota, factura a factura, hasta dejarla seca. El hambre era una garra afilada en su estómago, un dolor sordo y constante. El olor a polvo y a tristeza impregnaba el pequeño apartamento que pronto dejaría de ser su hogar. Lágrimas silenciosas, calientes y amargas, comenzaron a escurrir por sus mejillas mientras miraba los rostros de sus hijos en una fotografía descolorida. Lucas, con sus 14 años, intentaba ser el hombre de la casa, pero la procesión de su miedo iba por dentro. Elisa lo veía en la tensión de su mandíbula, en cómo sus ojos, demasiado viejos para su edad, evitaban cruzarse con los de ella para no delatar la desesperanza que ambos compartían. Él no se quejaba del hambre, pero ella oía el rugido de su estómago vacío en el pesado silencio de la tarde. Diego, el pequeño de 8 años, era un recordatorio constante de la inocencia perdida. Se acurrucaba a su lado, buscando un calor que ella sentía que ya no podía darle, y su pequeña mano, aferrada a la tela de su falda, era a la vez un ancla y un peso insoportable. «Mamá, ¿cuándo vamos a comer?», preguntaba con una voz fina que partía el alma de Elisa en 1000 pedazos. Ella sentía una náusea subirle a la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño que no había nada? La sensación de fracaso era un veneno que le recorría las venas. Había fallado a su marido, a su promesa de cuidar de sus hijos. El aire se sentía espeso, difícil de respirar, cargado con el olor agrio de la pobreza y el sudor frío del pánico. El sonido de unos pasos pesados subiendo la escalera fue la sentencia final. Toc, toc, toc. Unos golpes secos y autoritarios en la puerta. Era el casero. El momento había llegado. Un arrepio de puro terror recorrió la espina dorsal de Elisa. Su cuerpo se paralizó. Cada músculo tenso como la cuerda de un violín. Podía oír su propia respiración, agitada y superficial. Las paredes del apartamento parecían encogerse, asfixiándola. Cogió la vieja maleta de cartón, la misma con la que llegó a la ciudad llena de sueños, y metió dentro la poca ropa que tenían, el único oso de peluche de Diego y la foto descolorida. La sensación del metal frío del pomo de la puerta en su mano fue como un choque eléctrico que la devolvió a la brutal realidad. Al abrir, el rostro impaciente del hombre fue lo último que vio de su antigua vida. No hubo palabras, solo una mirada de desprecio y un gesto con la cabeza hacia las escaleras. Estaban en la calle. Levaron todo. El portazo al cerrarse resonó como un disparo. Afuera, el ruido de la ciudad la golpeó como una bofetada. Los coches, las sirenas, las voces anónimas de la multitud, todo se mezclaba en una cacofonía abrumadora que aumentaba su desorientación. La gente pasaba a su lado, un río de indiferencia que la hacía sentir invisible y al mismo tiempo terriblemente expuesta. Cada mirada curiosa era como una aguja clavándose en su piel. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel que contrastaba con la fealdad de su situación. El viento frío de la noche que se avecinaba ya se hacía sentir, colándose a través de la tela fina de sus abrigos. Diego tiritaba y se apretaba contra su pierna. Lucas caminaba con la cabeza gacha, arrastrando los pies, la humillación grabada en su postura. La correa de la pesada maleta se le clavaba en el hombro, un dolor físico que apenas registraba, eclipsado por el dolor emocional que la consumía. No tenían a dónde ir.
La idea de dormir en un portal, expuestos y vulnerables, le provocaba un pánico visceral. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa. Caminaron sin rumbo durante horas, alejándose del centro, hacia los márgenes olvidados de la ciudad. Sus pies dolían, sus estómagos protestaban y la esperanza se desvanecía con cada paso. Fue entonces cuando la vio. Al final de un ramal de la antigua red de Renfe, cubierto de maleza y óxido, había una fila de vagones de tren abandonados. Eran carcasas metálicas, fantasmas de un tiempo pasado, con las ventanas rotas como ojos vacíos. Un escalofrío recorrió a Elisa. Era un símbolo de derrota, un monumento al fracaso. Pero bajo la luz moribunda del atardecer, vio algo más. Vio un techo, un refugio contra la lluvia y el relente que amenazaban con calarles hasta los huesos. La sensación del metal oxidado y frío bajo sus dedos fue extrañamente reconfortante. El olor a moho y a abandono le revolvió el estómago, pero era mejor que el olor a nada, a la intemperie. Para una madre al borde del abismo, aquel vagón destartalado no era una ruina, era la única tabla de salvación en un océano de desesperación. ¿Cómo puede una persona encontrar la fuerza para empezar de nuevo cuando lo ha perdido absolutamente todo? Para descubrir cómo Elisa lucha por reconstruir su vida desde las cenizas, suscríbete a nuestro canal y acompáñala en esta increíble historia de supervivencia. Elisa empujó con todo el peso de su cuerpo la puerta corredera del vagón. El metal oxidado protestó con un chirrido agudo y prolongado, un lamento que pareció rasgar el silencio de la noche incipiente. El esfuerzo la dejó sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho, pero cuando finalmente logró abrir un hueco lo suficientemente grande para pasar, una extraña sensación de alivio la invadió. Era un alivio precario, frágil, pero era real. Estaban a cubierto, lejos de las miradas de juicio, del frío abierto de la calle, del peligro inminente de la intemperie. Ayudó a sus hijos a subir. Diego, el pequeño, tropezó en la oscuridad y el sonido sordo de su caída sobre el suelo metálico hizo que Elisa sintiera una punzada de dolor. Lucas, siempre silencioso, simplemente se hizo a un lado, su silueta recortada contra la última luz del crepúsculo. Al entrar ella y cerrar la pesada puerta, el mundo exterior pareció desvanecerse. El estruendo de la ciudad se convirtió en un murmullo lejano y fueron envueltos por una oscuridad densa y un silencio casi total. «Es un techo», se repitió a sí misma como un mantra, aferrándose a esa única verdad. La palabra hogar era un lujo que no podía permitirse ni en sus pensamientos, pero techo era tangible, era real. Aquí la lluvia no los mojaría. El relente no les congelaría la piel. Se agachó y abrazó a sus hijos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar, no solo de frío, sino de una mezcla de miedo y agotamiento. «Aquí estaremos bien por ahora», susurró, y su propia voz sonó extraña, hueca, en la acústica metálica del vagón. Intentó inyectar una confianza que no sentía en sus palabras. Para Lucas y Diego, su calma era el único faro en esta tormenta. Ella lo veía como un punto de partida, el kilómetro cero de una nueva vida que tendría que construir desde los escombros. La más mínima brasa de esperanza ardía en su pecho, una llama diminuta y parpadeante que luchaba contra el viento helado de la realidad. Quizás, solo quizás, este no era el final, sino el más humilde de los comienzos. Podía empezar a buscar trabajo de costura, ahorrar algo, encontrar un lugar, pero a medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, filtrada únicamente por los huecos del óxido y las rendijas de las ventanas rotas, la frágil esperanza comenzó a resquebrajarse. Lo primero que la golpeó fue el olor. No era solo el aroma a polvo y abandono, era una mezcla nauseabunda y compleja que le revolvió el estómago. Olía a moho, un hedor húmedo y terroso que emanaba de las paredes y el suelo. Olía a óxido, un olor metálico, agrio y penetrante, como el de la sangre vieja. Y por debajo de todo eso, un olor amoniacal, inconfundible, a orina seca, un testimonio de los ocupantes anónimos que habían buscado refugio allí antes que ellos. Elisa sintió la bilis subir por su garganta. Se tapó la boca y la nariz con la manga de su abrigo,
pero el hedor era tan denso que parecía pegarse a su piel, a su ropa, al aire mismo que respiraba. La náusea era una advertencia, una señal visceral de que aquel lugar no era un refugio, era una tumba insalubre. El olor a decadencia era el perfume de su nueva vida. La estructura metálica, que desde fuera parecía un refugio sólido, por dentro revelaba su verdadera naturaleza ruinosa. El techo estaba plagado de agujeros corroídos por el óxido, un firmamento de estrellas muertas, a través del cual se colaban finas gotas de relente que caían con un eco constante y enloquecedor sobre el suelo. Plink, plink, plink. Cada gota era un recordatorio de su vulnerabilidad. Las ventanas no eran más que marcos vacíos con dientes de cristal roto en los bordes, invitando al viento a entrar y silbar a través del vagón con un gemido lúgubre. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, capas sobre capas de nombres y dibujos obscenos que parecían espectros observándolos en la oscuridad. El suelo, en muchas zonas, estaba levantado, las planchas de metal combadas y peligrosas, un campo de minas para los pies desatentos de sus hijos. Esto no era un punto de partida, era una trampa, una carcasa que reflejaba a la perfección el estado de su propia alma, rota, vacía y expuesta a los elementos. El frío era diferente al de la calle. Era un frío húmedo, penetrante, que parecía nacer del propio metal. Calaba hasta los huesos, una sensación glacial que ninguna cantidad de abrazos podía mitigar. Elisa juntó a sus hijos en un rincón, intentando protegerlos con su propio cuerpo, pero era inútil. El viento se colaba por mil rendijas, envolviéndolos en una corriente de aire helado que les hacía tiritar sin control. La tela de sus abrigos baratos era tan ineficaz como el papel. Podía sentir el temblor violento del cuerpo de Diego contra el suyo, y oía el castañeteo de sus dientes. Lucas, a su lado, se había hecho un ovillo, con los brazos alrededor de las rodillas, intentando conservar el poco calor que le quedaba. Su rostro, una máscara de estoica miseria. Elisa sintió su propia piel erizarse, sus músculos agarrotarse por el frío. El vagón no los protegía del frío, lo concentraba, lo amplificaba, convirtiéndolo en un enemigo físico y presente que los estaba atacando desde dentro. Y luego estaban los ruidos. Lejos del murmullo amortiguado de la ciudad, el monte cercano cobraba vida en la noche. El silencio del vagón se llenaba de sonidos extraños y aterradores que la imaginación de Elisa convertía en monstruos. El ulular de una lechuza sonaba como un grito de advertencia. El crujido de las ramas bajo el peso de algún animal nocturno se transformaba en pasos sigilosos que se acercaban. El propio vagón gemía y crujía con cada ráfaga de viento, como si un gigante estuviera intentando retorcer su esqueleto de metal. De repente, un sonido agudo y rápido, el rascar de pequeñas garras sobre el metal, los hizo saltar a los tres. Una rata, o varias. El sonido provenía de debajo del suelo, de dentro de las paredes. Estaban compartiendo su refugio con alimañas. La idea le provocó un escalofrío de puro asco y terror. La oscuridad ya no era un manto protector, sino un velo que ocultaba amenazas invisibles, y el silencio estaba cargado de una tensión insoportable. La falsa esperanza que había sentido al llegar se había disuelto por completo, dejando en su lugar un sedimento amargo de desesperación pura. Este lugar era peor que la calle. La calle era una miseria honesta, sin pretensiones. Este vagón era una mentira. Había prometido un techo y les había dado una jaula oxidada. Había prometido seguridad y los había sumido en un nido de frío, enfermedad y miedo. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había arrastrado a sus hijos a una posilga, a un lugar peligroso e infame. El sentimiento de fracaso la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Un pozo de hielo se abrió en su interior, tragándose la última chispa de esperanza. Las lágrimas que ahora brotaban de sus ojos no eran de tristeza, sino de rabia impotente. Rabia contra su suerte, contra la empresa, contra el mundo que le había dado la espalda, y sobre todo, rabia contra sí misma por su incapacidad para proteger a lo que más amaba. Lucas, que había permanecido en un silencio sepulcral,
Finalmente habló. Su voz, quebrada por el frío y la emoción contenida, fue apenas un susurro en la oscuridad. «Mamá, tengo miedo». Esas 3 palabras simples, pronunciadas por su hijo que siempre intentaba ser fuerte, demolieron las últimas defensas de Elisa. El nudo en su garganta se deshizo en un sollozo ahogado que no pudo reprimir. Abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, como si su abrazo pudiera crear un escudo mágico contra la horrible realidad que los rodeaba. El olor a moho y a óxido se mezclaba ahora con el olor salado de sus propias lágrimas. Sentía el corazón de Diego latiendo desbocado contra su pecho. La oscuridad era total, absoluta, y en ella Elisa no veía ninguna salida. Habían tocado fondo, un fondo mucho más profundo y oscuro de lo que jamás había imaginado. El vagón de tren no era un refugio, era el final del camino, un ataúd de metal en medio de la nada. Pasaron varios días, cada uno una copia gris y helada del anterior. La vida en el vagón se había asentado en una rutina de miseria. El hambre era un animal agazapado en sus entrañas, el frío un enemigo que nunca dormía, y el miedo una sombra constante que se alargaba con cada crujido del metal. Elisa intentaba mantener una apariencia de normalidad por sus hijos, pero sentía cómo sus fuerzas se desvanecían. La desesperación era un sabor metálico en su boca, constante como el olor a óxido. Los días eran largos y vacíos, y la inactividad era una tortura, especialmente para Diego. El pequeño, lleno de una energía que no tenía dónde desahogarse, había empezado a jugar a dar patadas a todo lo que encontraba, convirtiendo la carcasa del tren en su personal y deprimente campo de fútbol. El sonido sordo y repetitivo de sus pies contra las paredes y los asientos era la banda sonora de su impotencia. Un mediodía, mientras Elisa intentaba remendar una de las pocas prendas que les quedaban con un hilo que había encontrado, el ruido de los golpes de Diego se detuvo. Un silencio repentino llenó el vagón, seguido de una queja. «Mamá, esto se mueve», dijo con voz de fastidio. Elisa levantó la vista, irritada por la interrupción. Diego señalaba uno de los bancos de madera, de los pocos que aún conservaban su asiento. «Le he dado una patada y se ha tambaleado», insistió. Elisa suspiró. El cansancio era una losa sobre sus hombros. Cualquier cosa rota era un problema más que no tenía la energía para solucionar. Sin embargo, se levantó. Arreglar algo, por inútil que fuera, era una forma de luchar contra el caos que la consumía. Se acercó al banco y lo empujó. Efectivamente, se movió con un leve crujido. Su primera reacción fue de fastidio. Otro trasto roto, pero al agacharse para inspeccionar los anclajes oxidados que lo unían al suelo, notó algo extraño. No era el banco en sí lo que se movía, era toda la sección del suelo sobre la que estaba atornillado. Puso la mano sobre la plancha de madera y metal, y la sintió ceder ligeramente bajo su peso. Un impulso de curiosidad, el primero que sentía en semanas, le hizo fruncir el ceño. Se arrodilló, ignorando el frío del suelo que se filtraba a través de la tela de sus pantalones. El olor a polvo y a metal corroído se intensificó. Sus dedos, sucios y agrietados, recorrieron el perímetro de la plancha. Fue entonces cuando lo sintió. En los bordes, bajo una fina capa de suciedad, la madera no estaba astillada ni podrida como el resto. Estaba cortada en un ángulo limpio, casi perfecto, y en el metal que la rodeaba, unas finas muescas, marcas de herramientas. El corazón de Elisa comenzó a latir con más fuerza, un latido sordo y pesado que resonaba en sus oídos. Alguien había abierto esto, y no una vez. Las marcas estaban desgastadas, como si un panel hubiera sido levantado y encajado de nuevo múltiples veces. La idea le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Miró a su alrededor, a la penumbra del vagón. De repente, el espacio ya no parecía simplemente abandonado, sino lleno de un secreto. «Lucas, ven», llamó en voz baja. Su hijo mayor se acercó, sus ojos curiosos fijos en el suelo. «Ayúdame a forzar esto». Juntos, buscaron algo que pudiera servir de palanca. Encontraron una barra de hierro, probablemente parte de un portaequipajes, y la encajaron en una de las rendijas. El metal gimió contra la madera. Elisa sentía la tensión en cada músculo de su cuerpo, la adrenalina quemándole por dentro. Hicieron palanca con todas sus fuerzas.
El aire se llenó del sonido de la madera astillándose y el metal oxidado protestando. Un crujido seco y sonoro, como un hueso que se rompe, y la plancha del suelo cedió de golpe. Se levantó unos centímetros, revelando una oscuridad absoluta debajo. Un olor a aire estancado, un aroma seco y polvoriento como el de una tumba, ascendió desde el agujero y les golpeó el rostro. Diego se había acercado, sus ojos abiertos como platos por la excitación. Elisa sintió su propia respiración entrecortada. Con las manos temblorosas, agarró el borde de la plancha y la levantó del todo, apartándola a un lado. Debajo, donde debería haber solo la estructura del tren, había un hueco rectangular perfectamente delimitado, un doble fondo, un compartimento secreto. Su pulso martilleaba en sus sienes. Se arrodilló al borde del agujero y miró dentro. En la penumbra apenas podía distinguir una forma oscura. Alargó la mano, sus dedos rozando una superficie extraña, cerosa y rígida. La tela estaba fría al tacto. Con el corazón en la garganta, la agarró con firmeza. Pesaba, mucho más de lo que esperaba. La sacó del compartimento con cuidado. El sonido de la tela encerada arrastrándose contra el metal fue el único ruido en el tenso silencio. Colocó el bulto en el suelo, delante de ella. Lucas y Diego se agolparon a su lado, sus respiraciones audibles en la quietud. Durante un instante, nadie se movió, como si tuvieran miedo de lo que pudieran encontrar. La luz gris que entraba por las ventanas rotas iluminaba el paquete, dándole un aire casi sagrado, un artefacto de un mundo olvidado. Con dedos torpes y temblorosos, Elisa comenzó a desdoblar las esquinas de la tela encerada. El material crujía y se resquebrajaba por la edad, liberando pequeñas escamas de cera. El olor a viejo se hizo más intenso. Capa tras capa, fue desenvolviendo el paquete hasta que, finalmente, el contenido quedó al descubierto. Era una pequeña caja de metal, rectangular y sin adornos, ennegrecida por el tiempo pero sin rastro de óxido. Estaba cerrada, pero no parecía tener cerradura. Una simple tapa de ajuste. Elisa posó los dedos sobre la tapa fría. Se tomó un segundo, respiró hondo para calmar el temblor de sus manos y el galope de su corazón. Miró a sus hijos, sus rostros una mezcla de asombro y aprensión, y con un movimiento decidido, levantó la tapa. Un sonido ahogado escapó de sus labios. Dentro, reposando sobre un lecho de terciopelo descolorido, el contenido de la caja emitía un brillo suave y profundo. Monedas, docenas de monedas de oro antiguas. La luz mortecina del vagón parecía cobrar vida al reflejarse en su superficie. Elisa alargó una mano y cogió una. Era pesada, sólida, y el frío del metal pareció transmitirle una descarga eléctrica. Sus ojos recorrieron el tesoro. Había también algunas joyas, anillos con piedras oscuras, un par de collares de perlas y un broche de filigrana de plata. Era una fortuna, una cantidad de dinero que ni en sus sueños más salvajes había imaginado poseer. La solución a todos sus problemas: comida, una casa, una vida, la náusea del alivio, tan intensa que casi dolía, subió por su garganta. Lágrimas de incredulidad comenzaron a brotar de sus ojos, pero mientras sus dedos exploraban el contenido de la caja, rozaron algo diferente, algo que no era ni el frío metal del oro ni la suave superficie de las perlas. Apartó con cuidado un puñado de monedas y lo vio. A un lado, casi oculto, había un pequeño libro, un diario, encuadernado en cuero oscuro y desgastado por el tiempo. La cubierta estaba agrietada y las páginas amarillentas. Un escalofrío recorrió la espalda de Elisa. Instintivamente sintió que aquel objeto era más importante y mucho más peligroso que todo el oro de la caja. Lo sacó con una delicadeza reverencial. El olor a papel viejo y a pegamento reseco era el perfume de la historia. El diario se sentía frágil en sus manos, un relicario de secretos que habían permanecido enterrados durante décadas bajo los pies de viajeros anónimos. Lo abrió por una página al azar. La caligrafía era apretada y angulosa, escrita con una tinta que se había desvanecido del negro al marrón. Las palabras eran difíciles de leer, pero no imposibles. Elisa leyó una frase, luego otra. A medida que descifraba el texto,
El calor del alivio que la había inundado momentos antes se convirtió en un hielo que le paralizó las venas. Los nombres, las fechas, las descripciones frías y metódicas de los eventos que relataba el diario pintaban una imagen aterradora. Aquel oro no era un tesoro encontrado por casualidad, era un botín, la sangre de otras personas. El vagón en el que se refugiaban no era solo un pedazo de chatarra oxidada, tenía una historia de terror, de codicia y de muerte. Elisa sintió el peso del diario en sus manos, no como papel y cuero, sino como el peso de las almas cuyos destinos estaban escritos en sus páginas. Elisa permaneció inmóvil, sentada en el suelo helado del vagón. El brillo del oro había perdido todo su encanto, ahora parecía tener un resplandor macabro, enfermizo. En sus manos, el diario se sentía pesado como una lápida. El olor a papel viejo se mezclaba con el hedor a moho, creando una atmósfera sofocante, como si los fantasmas del pasado estuvieran respirando en su nuca. Un sudor frío le perlaba la frente, mientras sus ojos, desorbitados por el horror, recorrían las líneas apretadas de la caligrafía. Cada palabra era un golpe, un clavo más en el ataúd de su efímera esperanza. Ya no sentía el hambre ni el frío, solo un miedo profundo y visceral, un terror que le helaba la sangre en las venas y le paralizaba los músculos. Lucas y Diego la miraban en silencio, percibiendo el cambio drástico en su madre, su terror contagiándose a ellos como una enfermedad. El vagón ya no era un refugio precario, se había convertido en la escena de un crimen, y ellos eran los testigos accidentales. Con manos temblorosas pasó a la primera página. La tinta desvaída formaba palabras que eran como cuchillas afiladas. Entrada, 14 de octubre de 1952. Operación Cuervo. Objetivo, familia Arriaga. Periodistas. Elisa sintió una punzada en el estómago. La escritura era metódica, desprovista de emoción, un registro burocrático del mal. El autor describía con una frialdad escalofriante cómo habían irrumpido en la casa de la familia en mitad de la noche. Mencionaba los nombres Miguel Arriaga, su esposa Elena y su hija de 16 años, Isabel, resistencia nula, trasladados según el protocolo. Leía la siguiente línea. La palabra trasladados estaba escrita con un cuidado que la hacía aún más siniestra. No eran personas, eran paquetes, mercancía. El corazón de Elisa latía con una fuerza desbocada, un tambor fúnebre que marcaba el ritmo de la macabra revelación que sostenía en sus manos. El diario detallaba la segunda parte de la Operación Cuervo, la confiscación de bienes. El escritor enumeraba los objetos con la precisión de un contable: relojes, plumas estilográficas, 2 anillos de boda, un collar de perlas. Elisa levantó la vista hacia la caja abierta. Allí estaba el collar, sus perlas brillando débilmente, y 2 anillos de oro entrelazados. La náusea subió por su garganta, agria y ardiente. Estaba tocando la vida robada de una familia. El texto continuaba: localizada la caja fuerte tras el falso fondo de la biblioteca. Contenido: reservas de oro familiares, el mismo oro que ella había considerado su salvación. Ahora, cada moneda le quemaba la vista, manchada con el sufrimiento y la desaparición de los Arriaga. Un arrepío violento recorrió su espina dorsal. Estaba profanando una tumba, un tesoro que no era un tesoro, sino una prueba, una herencia de sangre. Y entonces leyó la frase que lo conectaba todo, la que convirtió su miedo en pánico puro. Todos los bienes, junto con los objetivos, fueron cargados en el vagón 734 para su transporte nocturno. Vagón 734. Elisa dejó caer el diario como si quemara. Levantó la vista, y sus ojos recorrieron las paredes oxidadas, el suelo metálico sobre el que estaban sentados. Este vagón. Estaban dentro de la misma jaula de metal que había transportado a aquella familia a su destino final. El frío que sintió en ese momento no venía del viento, sino del suelo, como si el eco del terror de los Arriaga se hubiera filtrado en el metal y ahora se aferrara a su piel. El aire se volvió denso, irrespirable. Podía casi oír los susurros, los llantos ahogados, el silencio cargado de desesperación de aquellos que habían hecho este mismo viaje hacia la nada.
El vagón fantasma, como lo llamaría Alfonso más tarde, estaba vivo con sus memorias. Recogió el diario de nuevo, impulsada por una necesidad morbosa de saberlo todo. La figura del autor del diario era la de un hombre que cumplía órdenes, un peón asustado en un juego mucho más grande. Pero había alguien más, una sombra que se proyectaba sobre cada página, un oficial superior al que solo se refería por un nombre en clave. El doctor. Era una presencia constante, el cerebro detrás de la crueldad. El doctor lo planifica todo, no deja cabos sueltos, escribió el agente. Su inteligencia es tan brillante como aterradora. Ve ángulos que nadie más ve. Elisa sintió un escalofrío al leer la reverencia casi religiosa con la que se describía a este hombre. No era solo un oficial, era un arquitecto del terror, un titiritero que movía los hilos desde las sombras, enriqueciéndose con la desgracia ajena. En una de las últimas entradas, el agente revelaba la motivación del misterioso doctor. Dice que el oro de los Arriaga, junto con el de los otros, es su plan de jubilación, una recompensa por los servicios prestados a la patria. La frase golpeó a Elisa con la fuerza de un martillo. La codicia. Una codicia tan inmensa y fría que podía justificar la aniquilación de familias enteras. El doctor no era un fanático, era un depredador, un hombre que había construido su fortuna sobre una montaña de cadáveres y secretos. El diario terminaba abruptamente, con las últimas páginas arrancadas. El agente, probablemente, había temido por su vida. Pero la confesión ya estaba escrita. La identidad del tesoro y la existencia de su sanguinario dueño original eran ahora el secreto de Elisa, un secreto que pesaba más que todo el oro del mundo. La mente de Elisa era un torbellino de pánico. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Qué policía? ¿Quién la creería? Una viuda sin techo que vivía ilegalmente en un vagón abandonado, acusando a un fantasma poderoso de crímenes cometidos hacía décadas. Se reirían de ella, o peor, la alertarían a él. El doctor, seguramente, un hombre tan metódico y cruel no estaría muerto. Un hombre así no desaparece. Se transforma, se adapta, se esconde a plena vista. Se imaginó a un anciano poderoso, viviendo una vida de lujo, su respetabilidad construida sobre los huesos de sus víctimas. La idea la enfermó. El oro y las joyas ya no representaban la libertad, sino una sentencia de muerte. Si lo usaba, estaría manchada para siempre. Si lo entregaba, podría estar firmando su propia ejecución y la de sus hijos. Estaba atrapada. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido completamente ajeno a aquel paraje de óxido y abandono, el suave ronroneo de un motor de lujo. No era el ruido asmático de un coche viejo, sino el murmullo potente y afinado de un vehículo caro. El sonido se hizo más fuerte, acercándose por el camino de tierra que llevaba a las vías. Elisa sintió que el corazón se le subía a la garganta. Su instinto gritó peligro. Con un movimiento frenético, casi animal, guardó el diario de nuevo en la caja de metal, la cerró y la deslizó bajo la manta raída donde dormían, empujándola hacia el rincón más oscuro. «¡Quietos!», siseó a sus hijos, su voz un susurro cargado de urgencia. «No hagáis ni un ruido». Lucas y Diego se quedaron paralizados, sus ojos fijos en la puerta, conteniendo la respiración. El sonido del motor se detuvo justo al lado del vagón. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Unos segundos después, el crujido de unos zapatos caros sobre la grava y las hojas secas, pasos lentos, deliberados, seguros. Alguien caminaba alrededor del vagón, inspeccionándolo. Elisa se agazapó junto a sus hijos, intentando hacerse invisible, su cuerpo temblando incontrolablemente. Podía oír su propio pulso martilleando en sus oídos, tan fuerte que temía que el visitante pudiera escucharlo. Una sombra alargada bloqueó la luz que entraba por la puerta abierta. Una silueta masculina, alta e imponente, se recortó contra el cielo gris. El hombre permaneció allí un momento, permitiendo que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Una pantera evaluando una posible presa. Elisa contuvo un sollozo. Sentía la mirada del hombre recorriendo el interior del vagón, deteniéndose en los tres cuerpos acurrucados en la esquina. Finalmente, el hombre dio un paso adentro. No era un matón, iba impecablemente vestido con un traje oscuro y un abrigo de cachemira.
Su cabello era de un blanco plateado, peinado a la perfección, y su rostro, aunque marcado por la edad, tenía una expresión afable, casi bondadosa. Una sonrisa cálida se dibujó en sus labios. «Buenas tardes», dijo. Su voz era suave, culta, con un timbre tranquilizador que chocaba violentamente con el terror que atenazaba a Elisa. «Lamento la intrusión. Mi nombre es Ramiro Vargas. Soy el propietario de estos terrenos». Se detuvo y luego añadió con la misma sonrisa amable: «Pueden llamarme Doctor Vargas». El mundo de Elisa se detuvo. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación silenciosa. El doctor estaba allí, frente a ella. La bestia del diario había salido de sus páginas y había adoptado la forma de un anciano encantador. El doctor Vargas hizo un gesto de comprensión. Su sonrisa nunca vaciló. «Entiendo su situación. Los tiempos son difíciles, pero lamentablemente este lugar no es seguro. Tengo planes de desarrollo para toda esta zona. Vamos a limpiar todo esto». Sus ojos, de un azul pálido y frío, se desviaron por un instante hacia los niños, que se apretaban contra Elisa. La sonrisa en sus labios se tensó, una contracción casi imperceptible, pero Elisa la vio. Fue como ver una grieta en una máscara perfecta, una breve visión del depredador que se ocultaba debajo. El calor de su amabilidad era artificial, una capa de hielo fino sobre un océano de maldad. Elisa no podía hablar. Su garganta era un nudo de puro terror. Solo podía asentir, con la cabeza gacha, esperando que no pudiera ver el pánico en sus ojos. «Quiero ayudarla», continuó él, sacando una cartera de cuero del bolsillo interior de su abrigo. Extrajo un fajo de billetes y lo extendió hacia ella. «Tome. Una pequeña ayuda para que pueda encontrar un lugar más adecuado para usted y sus preciosos hijos. El dinero, una cantidad que hace unos días le habría parecido una fortuna, ahora se sentía como un veneno. Era una prueba, una forma de medirla, de comprar su silencio antes incluso de saber si ella sabía algo». La mano de Elisa no se movió. Estaba paralizada, no solo por el miedo, sino por el peso de la decisión que tenía que tomar en ese preciso instante. El doctor Vargas mantuvo la mano extendida durante un largo segundo, su sonrisa amable empezando a parecer forzada. El silencio se alargaba, denso y cargado de un significado mortal. Al ver que ella no reaccionaba, la sonrisa del doctor Vargas finalmente se desvaneció. Su rostro se endureció y sus ojos azules la escrutaron con una intensidad gélida que le heló los huesos. Con un movimiento lento, dejó el fajo de billetes sobre un saliente de metal oxidado, cerca de la puerta. «Y piénselo», dijo, y su voz ya no era suave, sino un susurro bajo y amenazante, cada palabra afilada como un cristal roto. Su mirada recorrió una vez más el miserable interior del vagón, deteniéndose en el punto exacto donde la caja estaba oculta bajo la manta. Elisa sintió que su corazón se detenía. Él lo sabía, o lo sospechaba. El instinto le gritaba que él llevaba décadas buscando ese vagón, ese secreto, y ahora los había encontrado a ellos. Se giró para marcharse, deteniéndose en el umbral. Sin volverse, habló una última vez, su voz volviendo a adoptar un falso tono de preocupación. «De verdad, espero que acepte mi ayuda. Este no es un lugar seguro para una familia». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «Los accidentes ocurren constantemente en lugares como este. Hierros oxidados, estructuras inestables». Su voz bajó aún más, convirtiéndose en un soplido siniestro. «Ya no me gustaría que algo malo le pasara a una madre tan valiente, o a sus hijos». La amenaza, velada pero inequívoca, quedó flotando en el aire, más peligrosa que cualquier arma. Luego se marchó. Los pasos se alejaron. El motor del coche arrancó y el ronroneo se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio aterrador. Elisa se quedó temblando, con la mirada fija en el dinero que reposaba sobre el metal oxidado. Era el precio de su vida y la de sus hijos. El precio del silencio. Podía cogerlo, huir y pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro, sabiendo que era cómplice de un monstruo. O podía quedarse, proteger el diario y el oro y enfrentarse a un hombre que no se detendría ante nada para proteger su fortuna y sus secretos.
El vagón se había convertido en un campo de batalla y ella estaba en el centro, sola y aterrorizada. El destino de la familia Arriaga y la justicia que nunca tuvieron pesaban sobre sus hombros, pero el miedo por Lucas y Diego era una garra que le estrujaba el corazón. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Arriesgarías la vida de tus hijos por la memoria de unos desconocidos y la búsqueda de justicia? ¿O tomarías el dinero para asegurar su supervivencia, enterrando la verdad para siempre? El terror la dejó clavada al suelo metálico, un clavo helado atravesándole el alma. Las palabras de Vargas, un susurro de seda envenenada, se repetían en su mente en un bucle infinito. Los accidentes ocurren. El fajo de billetes sobre el saliente oxidado no era una oferta de ayuda, era una soga al cuello, una invitación a desaparecer en silencio. Elisa sintió una oleada de náusea tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared fría y húmeda del vagón, el olor a moho y a orina vieja llenando sus pulmones, recordándole la profundidad de su miseria. Coger ese dinero era vender el fantasma de la justicia de la familia Arriaga por una seguridad temporal y falsa. Sería vivir con el miedo como compañero de cama, saltando con cada sombra, con cada coche que frenara demasiado cerca. No podía hacerlo. El peso del diario en la caja oculta era el peso de una responsabilidad que la trascendía. No era solo su vida, era la memoria de los muertos la que estaba en juego, una carga que le quemaba las manos y el corazón. La desesperación le nubló la vista con lágrimas calientes y amargas. El pánico era un animal salvaje arañando el interior de su cráneo. Tenía que salir de allí, tenía que pedir ayuda. Pero, ¿a quién? Estaba sola, aislada del mundo, una náufraga en una isla de óxido y miseria. Entonces, un recuerdo vago afloró en su mente. Una pequeña casa de aspecto humilde, casi devorada por la vegetación, a unos cientos de metros, siguiendo las vías del tren. A veces, había visto un fino hilo de humo ascender de su chimenea, una señal de vida en medio de la desolación. Un anciano la había parecido ver una vez, un hombre de hombros encorvados que se movía con la lentitud de los años. No sabía nada de él, ni su nombre, ni su historia. Podría ser un loco, un hombre huraño que la echaría a gritos. Pero la imagen del doctor Vargas, con su sonrisa depredadora y su amenaza velada, era infinitamente más aterradora que cualquier desconocido. Era una posibilidad remota, un disparo en la más absoluta oscuridad, pero era la única que tenía. La decisión se formó en su mente, sólida y pesada como el oro de la caja. Tenía que arriesgarse. Aferró la caja de metal con ambas manos. El frío del acero era un ancla que la conectaba con la terrible realidad. Lucas, Diego, venid conmigo, rápido y en silencio. Susurró, su voz un hilo tembloroso pero firme. El miedo en los ojos de sus hijos era un espejo del suyo propio, pero asintieron sin una palabra, comprendiendo la urgencia mortal del momento. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja sangriento que parecía un mal presagio. Cada paso fuera del vagón era un acto de fe y de terror. El aire de la tarde era frío y olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición. Elisa avanzaba con el corazón martilleándole en las sienes, escrutando cada sombra, cada árbol retorcido, esperando ver la silueta de los hombres de Vargas en cualquier momento. El peso de la caja le fatigaba los brazos, pero también le daba un propósito, una razón para seguir adelante. El crujido de sus propios pasos sobre la grava y las ramas secas sonaba como un trueno en el silencio creciente, una traición a su intento de pasar desapercibida. La casa era aún más ruinosa de cerca. Las paredes estaban manchadas de humedad y la pintura desconchada formaba mapas de continentes olvidados. Una única ventana, iluminada por la luz amarillenta y débil de una bombilla, parecía un ojo cansado observando la noche. El corazón de Elisa latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Se detuvo frente a la puerta de madera carcomida, dudando por un instante. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si este hombre era aún peor? Pero la imagen de las llamas, la visión de un accidente que consumiera a sus hijos, la empujó hacia adelante. Levantó la mano, que le temblaba como una hoja, y golpeó. Toc, toc, toc.
El sonido fue absorbido por la madera vieja, un golpe sordo y patético. Esperó, conteniendo la respiración, escuchando el latido frenético de su propio pulso en los oídos. Pasaron segundos que parecieron una eternidad. Oyó un arrastrar de pies en el interior, lento y pesado. El sonido de un cerrojo que se descorría con un chirrido metálico hizo que su cuerpo se tensara por completo. La puerta se abrió una rendija, revelando una porción de un rostro arrugado y un ojo suspicaz y acuoso que la escrutó de arriba abajo. El hombre era viejo, muy viejo, con la piel curtida por el sol y el tiempo, y una barba blanca y descuidada. «¿Qué quieren?», gruñó, su voz rasposa como la lija, cargada de la desconfianza de quien ha vivido demasiado tiempo solo. Elisa sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. El miedo y la desesperación la ahogaban. «Por favor, señor, necesito ayuda», balbuceó, su voz apenas un susurro. El anciano la miró a ella, luego a los dos niños que se escondían tras sus piernas, y finalmente a la caja de metal que ella apretaba contra su pecho. Sus ojos se entrecerraron aún más. «Aquí no hay nada para ustedes. Váyase». Comenzó a cerrar la puerta, pero la desesperación le dio a Elisa una fuerza que no sabía que poseía. Interpuso su pie, impidiendo que la puerta se cerrara. «Espere, por favor. Se trata del vagón abandonado. He encontrado algo». El hombre se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de ella con una nueva intensidad. Abrió la puerta un poco más. «¿Qué vagón?». «Hay muchos», dijo, aunque su tono había cambiado. Ya no era solo hostil, ahora había una nota de cautela, de una curiosidad peligrosa. Elisa tragó saliva, el aire frío quemándole la garganta. «El vagón 734, el que está al final del ramal. He encontrado esto». Levantó la caja ligeramente, como una ofrenda. «Y un diario. Habla de una familia de periodistas, los Arriaga». Al pronunciar ese nombre, vio cómo el color desaparecía del rostro del anciano. Palideció bajo su piel curtida. Sus labios se separaron en una exhalación silenciosa y sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y un dolor antiguo, un dolor que llevaba décadas enterrado. La máscara de desconfianza se hizo añicos, revelando a un hombre sacudido hasta los cimientos. Agarró el marco de la puerta como para no caerse. El nombre Arriaga era la llave que abría la cerradura de su memoria. «Entre», dijo el anciano, su voz ahora un susurro ronco y quebrado. «Rápido, entren». Se hizo a un lado, y Elisa y sus hijos se deslizaron al interior de la pequeña casa. El calor del interior los envolvió, un calor que olía a leña quemada, a café recalentado y al polvo de los años. El espacio era humilde, abarrotado de libros viejos, herramientas de ferrocarril y fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes. El hombre cerró la puerta y echó el cerrojo, el sonido metálico creando una sensación de encierro, pero también de seguridad. «Mi nombre es Alfonso», dijo sin mirarla, mientras caminaba hacia una pequeña cocina. «Fui ferroviario toda mi vida. Aquí». Sirvió un poco de agua en un vaso con mano temblorosa y se la bebió de un trago. Elisa permanecía de pie en medio de la sala, con sus hijos pegados a ella, sin saber qué decir o hacer. El silencio estaba cargado de preguntas no formuladas y de fantasmas que acababan de ser despertados. Alfonso se giró, sus ojos fijos en la caja. «Déjame ver ese diario». Elisa colocó la caja sobre la mesa de madera y la abrió. Alfonso no miró el oro. Sus ojos se dirigieron directamente al diario de cuero. Lo tomó con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas y callosas, como si sostuviera una reliquia sagrada. Sus dedos recorrieron la cubierta agrietada. «Dios mío», murmuró. Después de tantos años, abrió el libro y sus ojos recorrieron las páginas, reconociendo la caligrafía, los nombres, las fechas. Elisa sintió un escalofrío. Alfonso no solo conocía la historia, había sido parte de ella. «Miguel Arriaga, Elena», leyó en voz alta, y su voz se quebró. Levantó la vista hacia Elisa, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Eran buena gente. Escribían la verdad en tiempos de mentiras, demasiado valientes para su propio bien. Una lágrima solitaria
rodó por su mejilla arrugada y se perdió en su barba blanca. El dolor de la pérdida era tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. La historia del diario había dejado de ser una abstracción para convertirse en una tragedia personal y palpable. La gente de aquí, los ferroviarios, lo llamábamos el vagón fantasma, continuó Alfonso, su voz baja y cargada de un temor reverencial. Ese vagón, el 734, era diferente. A veces desaparecía por la noche y volvía al amanecer, siempre al final del ramal, donde nadie hacía preguntas. Nunca figuraba en los registros oficiales de servicio. Hizo una pausa, su mirada perdida en el pasado. Por la noche, cuando pasaba cerca de las casetas de cambio de agujas, los compañeros decían que se oían cosas, lloros, a veces gritos ahogados. Pensábamos que eran imaginaciones, el viento jugando con el metal, pero sabíamos que no era así. Teníamos miedo de preguntar. En aquellos tiempos, la curiosidad era una sentencia de muerte. La descripción de Alfonso llenó el vagón de presencias invisibles, del eco del sufrimiento de sus pasajeros anónimos. Elisa sintió que se le erizaba la piel. El nombre que le habían dado los ferroviarios era perfecto. Era un ataúd ambulante, un transportador de almas al infierno. Mi mejor amigo, Ricardo. La voz de Alfonso se ahogó en un nudo de emoción. Él también era ferroviario y sindicalista, demasiado hablador. Una noche, no volvió a casa. Su mujer me dijo que unos hombres de la Brigada Político-Social se lo llevaron. Nunca más supimos de él. Los ojos de Alfonso se llenaron de una rabia impotente. Semanas después, un compañero me juró que había visto cómo lo metían en el vagón fantasma, en mitad de la noche, en una parada no oficial en medio del campo. Nunca pude probarlo. Miró a Elisa y en sus ojos vio un destello de comprensión y de propósito compartido. Este diario no solo habla de los Arriaga, es la prueba de lo que les hicieron a tantos otros. A mi amigo Ricardo. Es la pieza que faltaba. La revelación del anciano completaba el rompecabezas. El vagón no era solo la tumba de una familia. Era un eslabón en una cadena de terror sistemático. Y el doctor Vargas era el arquitecto de todo ello. El peligro había adquirido una dimensión mucho mayor. Ese hombre, Ramiro Vargas, el doctor, siseó Alfonso. La palabra doctor, cargada de veneno. Lo conozco. O, mejor dicho, conozco su leyenda. Un abogado que apareció de la nada después de la transición, con dinero de origen desconocido. Compró tierras, empresas, se hizo el amo de la región, siempre con una sonrisa en la cara y un ejército de abogados y matones a su espalda. La gente le teme. Dicen que tiene secretos enterrados por toda la comarca. Ahora sé que no es una metáfora. Alfonso se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, su agitación llenando la pequeña habitación. Ha estado buscando esto durante décadas. Era su fondo de pensiones, el oro robado a sus víctimas. Y tú lo has encontrado. Elisa, no tienes idea del nido de víboras en el que te has metido. Este hombre no se detendrá ante nada. Ya no se trata de asustarte, ahora se trata de eliminarte. La crudeza de sus palabras golpeó a Elisa con la fuerza de una bofetada. El miedo se transformó en un terror puro y paralizante. Antes de que vuelvas, dijo Alfonso, deteniéndose frente a ella, su rostro serio y decidido. Hay algo que debes saber sobre el vagón. El óxido no es solo una enfermedad, a veces es una salida. En el lateral izquierdo, cerca del suelo, detrás del tercer banco, hay una plancha de metal que está casi suelta. Años de lluvia y abandono la han podrido. Desde dentro, con una patada fuerte, puedes abrir un agujero lo bastante grande para salir. Le estaba dando una ruta de escape. La idea era aterradora, pero también una pequeña brizna de esperanza en un mar de oscuridad. Si algo pasa, si vuelven, no intentes enfrentarte a ellos, no uses la puerta, sal por ahí y corre. Corre hacia aquí sin mirar atrás, ¿entendido? Elisa asintió incapaz de articular palabra, su garganta seca por el miedo. Las palabras de Alfonso eran una mezcla de sabiduría práctica y una premonición funesta. Él sabía que Vargas volvería esa misma noche. Era una certeza que flotaba en el aire denso y cargado de la pequeña casa.
Regresar al vagón fue la caminata más aterradora de la vida de Elisa. La noche había caído por completo, una oscuridad espesa y sin luna que parecía tener peso y textura. Cada crujido de una rama, cada ulular de una lechuza, cada susurro del viento entre los árboles era la llegada de los hombres de Vargas. Apretó la caja contra su pecho, el metal frío un contrapeso inútil contra el pánico que ardía en su interior. Alfonso se había quedado con el diario para mantenerlo a salvo, había dicho. Ahora ella solo llevaba el oro, el cebo. Al llegar al vagón, la oscuridad de su interior parecía aún más amenazante que antes. Ahora sabía lo que había ocurrido entre aquellas paredes metálicas. Podía sentir el eco del dolor y el miedo impregnado en el óxido. Se deslizó dentro con sus hijos, cerrando la pesada puerta, un gesto que ya no le proporcionaba ninguna seguridad, sino la sensación de encerrarse en una trampa mortal a la espera de que el cazador viniera a cobrar su presa. El tiempo se arrastraba con una lentitud insoportable. Elisa sentó a sus hijos en el rincón más alejado de la puerta y los cubrió con la manta raída. «Intentad dormir», les susurró, aunque sabía que era imposible. Ella misma estaba en un estado de hiperalerta, cada uno de sus sentidos aguzado hasta el dolor. Su oído captaba el más mínimo sonido, el rascar de una rata bajo el suelo, el gemido del metal al contraerse por el frío, el silbido del viento a través de las ventanas rotas. La adrenalina era un fuego líquido en sus venas, manteniéndola despierta, tensa, lista para reaccionar. Su mirada no se apartaba del lateral del vagón que Alfonso le había indicado, la posible ruta de escape. Se sentía como un animal acorralado, con el corazón martilleando contra sus costillas, esperando el sonido que anunciaría el final. Sabía que no tendría que esperar mucho. Un hombre como Vargas no dejaba cabos sueltos. La amenaza no había sido una advertencia, había sido una sentencia, y entonces lo oyó. El sonido que había estado temiendo, el ronroneo de un motor, pero esta vez era diferente. No se acercó hasta el vagón, se detuvo a distancia en el camino de tierra, su motor cortado abruptamente, sumiendo de nuevo el mundo en un silencio antinatural, un silencio que gritaba peligro. Elisa sintió que la sangre se le helaba en las venas, sujetó a Lucas y a Diego, poniendo un dedo sobre sus propios labios en una señal universal de silencio absoluto. Unos segundos después, el crujido de pasos sobre la maleza. No eran los pasos seguros y caros de Vargas, eran pasos sigilosos, múltiples. 2 personas, quizás 3, se movían con un propósito oscuro, rodeando el vagón, susurrando entre ellos en voces bajas y ásperas que el viento traía a ráfagas. Elisa contuvo la respiración hasta que le dolió el pecho. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor desbocado que amenazaba con delatar su posición. Estaban allí. Habían venido a cumplir la promesa del doctor. De repente, un olor nuevo y extraño invadió el vagón. Un olor químico, agrio y penetrante que no pertenecía al monte. Un olor que reconoció con una oleada de pánico helado. Gasolina. Estaban rociando el exterior del vagón. Elisa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No venían a asustarla, no venían a negociar. Venían a borrarla del mapa, a ella, a sus hijos y al vagón, convirtiéndolos a todos en cenizas y en un trágico accidente. La comprensión la golpeó con una fuerza brutal, dejándola sin aire. Era una solución final, limpia y definitiva, digna del doctor Vargas. No habría cuerpos, no habría testigos, solo una historia sobre unos pobres desgraciados que habían buscado refugio en el lugar equivocado. Sus hijos, la imagen de sus pequeños cuerpos consumidos por las llamas, le provocó un grito ahogado que tuvo que sofocar con su propia mano. El terror puro y absoluto la amenazó con paralizarla, pero el instinto maternal fue más fuerte. Un destello de luz anaranjada bailó a través de una de las ventanas rotas en el extremo opuesto del vagón. Un segundo después, un sonido sordo, un fump ahogado, seguido de un rugido creciente. El fuego. Habían prendido fuego al vagón. El resplandor se intensificó rápidamente, proyectando sombras danzantes y monstruosas en el interior.
Un calor antinatural comenzó a irradiarse a través del metal. Elisa oyó el crepitar de la madera vieja y la pintura al arder. Y luego, el humo. Primero fue una fina voluta gris que se coló por las rendijas, pero en segundos se convirtió en una nube densa y negra que empezó a llenar el espacio, picando en los ojos, rascando la garganta. Diego empezó a toser, un sonido ahogado y desesperado. El pánico se apoderó de los niños, que se aferraron a ella con una fuerza terrible. El aire se volvía irrespirable, espeso y venenoso. Tenían segundos para salir de allí antes de que el vagón se convirtiera en un horno. La adrenalina barrió el terror y lo convirtió en una claridad cristalina y fría. La supervivencia era el único pensamiento en la mente de Elisa. «¡La caja!», gritó por encima del rugido creciente de las llamas. Lucas, a pesar del pánico, reaccionó al instante. Se lanzó hacia el rincón donde habían escondido la caja de oro y la agarró. Elisa, mientras tanto, arrastró a Diego hacia el lateral que Alfonso le había indicado. «Aquí, ayúdame, Lucas». El humo era tan denso que apenas podían verse. Tosiendo, con los ojos anegados en lágrimas, buscaron a tientas la plancha de metal podrida. Elisa la encontró y golpeó con el pie, pero el metal solo gimió. No tenía la fuerza suficiente. «¡Juntos!», gritó. Ella y Lucas, en un acto de pura desesperación, lanzaron sus cuerpos contra la pared oxidada. Una vez, 2 veces. A la tercera, con un desgarro ensordecedor de metal corroído, la plancha cedió y se abrió hacia afuera, revelando un trozo de noche estrellada y aire limpio. El agujero era pequeño, dentado y peligroso, pero era una vía de escape. «Diego, tú primero», ordenó Elisa, empujando a su hijo menor a través de la abertura. El niño cayó al otro lado, tosiendo y jadeando. «Ahora tú, Lucas, pásame la caja». Lucas se deslizó por el agujero y desde fuera ayudó a su madre a pasar la pesada caja de metal. Las llamas ya lamían el techo del vagón. El calor era insoportable y el metal de las paredes quemaba al tacto. Elisa se impulsó a través del agujero, rasgándose la ropa y la piel en los bordes afilados, pero no sintió el dolor. Solo sintió el alivio brutal del aire frío y limpio llenando sus pulmones doloridos. Se levantaron, aturdidos, y miraron hacia atrás. El vagón era una antorcha gigante que iluminaba la noche, un monstruo de fuego y humo rugiendo contra el cielo. Contra las llamas, vieron las siluetas de 2 hombres que los miraban, sorprendidos por su repentina huida. No hubo tiempo para pensar. Los hombres empezaron a gritar y a correr hacia ellos. «¡Corred!», chilló Elisa, una orden que salió de lo más profundo de sus entrañas. Agarró la mano de Diego, Lucas aferraba la caja, y se lanzaron a la oscuridad del monte. Corrieron a ciegas, sin sendero, tropezando con raíces y piedras, las ramas de los arbustos arañándoles la cara y los brazos. El suelo estaba frío y húmedo bajo sus pies descalzos. Detrás de ellos oían los gritos de los matones y el ruido de sus pesadas botas aplastando la maleza. La persecución había comenzado. El miedo les daba alas. No se atrevían a mirar atrás. El único pensamiento en la mente de Elisa era la luz de la casa de Alfonso. Tenía que ser su faro, su única esperanza. El sonido de sus propias respiraciones jadeantes, el martilleo de sus pies sobre la tierra y el rugido del fuego a sus espaldas se mezclaban en una sinfonía de terror puro. Cada paso era una victoria contra la muerte que los perseguía. La carrera a través del bosque parecía interminable, un túnel oscuro y lleno de obstáculos. Los pulmones de Elisa ardían, sus piernas flaqueaban, pero la imagen de los rostros de sus hijos y el sonido de sus respiraciones aterradas la impulsaban a seguir. Podía oír a sus perseguidores cada vez más cerca. Un grito de frustración a sus espaldas le indicó que uno de ellos había tropezado. Ganaron unos segundos preciosos. Finalmente, a través de los árboles, vio una luz parpadeante. La linterna, la casa de Alfonso. La visión le dio una última y desesperada explosión de energía. «Ya casi llegamos. ¡Vamos!», gritó, tirando de la mano de Diego. Salieron de la espesura del bosque y entraron en el claro donde se alzaba la pequeña casa. Alfonso estaba en el porche, con una vieja escopeta de caza en una mano y una linterna en la otra. La luz de la linterna barrió la oscuridad y los encontró.
Su rostro era una máscara de tensión y determinación. Él los estaba esperando. Sabía que vendrían. Se derrumbaron a los pies del anciano, jadeando, tosiendo, temblando de frío y de terror. Elisa cayó de rodillas, abrazando a sus hijos, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables de alivio y miedo. Lucas dejó caer la caja de metal al suelo con un golpe sordo. Estaban a salvo, al menos por el momento. Alfonso no dijo nada. Simplemente mantuvo la escopeta apuntando hacia la oscuridad del bosque, sus ojos viejos escrutando las sombras, listo para defender su pequeño bastión de luz contra los monstruos que acechaban en la noche. El resplandor del vagón en llamas pintaba el cielo de un rojo apocalíptico, un faro que anunciaba no solo la destrucción, sino también el comienzo de la verdadera batalla. Habían escapado del fuego, pero acababan de saltar a las brasas. El clímax había llegado a su punto álgido, dejando a Elisa y a sus hijos en el umbral de un futuro incierto, protegidos únicamente por un viejo ferroviario y los secretos de un diario manchado de sangre. La tensión en el porche era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El rugido del fuego consumiendo el vagón era el único sonido, un recordatorio constante del peligro mortal del que acababan de escapar. Alfonso seguía inmóvil, un viejo león guardando su cubil, con la escopeta firmemente apoyada en su hombro. Elisa, todavía de rodillas, levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de una gratitud y un miedo que no necesitaban palabras. El frío de la noche comenzaba a calarles en los huesos. Sus ropas finas y húmedas por el sudor y el relente no ofrecían ninguna protección. Diego temblaba violentamente, no solo de frío, sino del shock traumático. Lucas, aunque intentaba mantenerse fuerte, tenía la mirada perdida, fija en las llamas que danzaban a lo lejos, la inocencia de su rostro finalmente quebrada por la brutalidad de la noche. El metal de la caja a sus pies se sentía como un ancla que los unía a esa pesadilla. El olor a humo y a pino quemado llenaba el aire, el perfume de la guerra que acababa de ser declarada abiertamente. Alfonso finalmente bajó el arma, aunque no la soltó. No volverán esta noche. Hicieron demasiado ruido, demasiado fuego. Han atraído la atención, dijo, su voz grave y segura. Sus ojos se posaron en los niños y una expresión de infinita tristeza suavizó sus facciones duras. Entren. Tienen que entrar en calor. Los guió al interior de la pequeña casa, que ahora parecía el refugio más seguro del mundo. El calor de la estufa de leña era como una caricia. Alfonso les dio unas mantas ásperas y les preparó un té caliente y azucarado que les temblaba en las manos al intentar beberlo. Elisa observaba a sus hijos, sus rostros pálidos y manchados de hollín a la luz de la bombilla, y sintió una oleada de amor feroz y protector que eclipsó por un momento su propio terror. Había estado a punto de perderlos. La certeza de esa posibilidad era una herida abierta en su alma. Sabía que no podía quedarse allí. Vargas no se detendría, los encontraría. Tenían que huir, pero esta vez no sin un plan. El punto de inflexión había sido cruzado de la forma más violenta posible. Ya no había vuelta atrás. La confrontación había comenzado y ellos habían sobrevivido al primer asalto gracias a la previsión de un anciano. La huida desesperada a través del bosque, con el fuego a sus espaldas y los matones pisándoles los talones, había transformado a Elisa. El miedo seguía allí, un nudo helado en su estómago, pero ahora estaba recubierto por una capa de acero. La madre aterrorizada se estaba convirtiendo en una luchadora. La injusticia sufrida por la familia Arriaga ya no era una historia ajena leída en un diario. Era su propia lucha. La memoria de esos desconocidos y la seguridad de sus propios hijos se habían fundido en una única y poderosa causa. Sentada en la humilde cocina de Alfonso, mientras el té caliente comenzaba a devolverle algo de vida a su cuerpo entumecido, Elisa supo con una claridad absoluta que no se limitaría a correr. Contraatacaría. Usaría la única arma que tenía, la verdad. Alfonso, como si leyera sus pensamientos, se sentó frente a ella en la mesa de madera. Su rostro, a la luz de la lámpara, parecía tallado en granito. Cada arruga, una historia de resistencia. Este lugar ya no es seguro para ustedes,
dijo en voz baja, para no asustar más a los niños, que empezaban a quedarse dormidos en un sofá cercano, agotados por el trauma. Vargas es el dueño de esta región, pero no es el dueño del país. Hay gentes en la capital que lleva años buscando pruebas como las que hay en ese diario. Gente que no le teme. La palabra capital sonó como una promesa lejana, un mundo diferente, donde hombres como Vargas no eran omnipotentes. Elisa sintió una chispa de esperanza, la primera desde que el doctor había aparecido en su vida. No estaban completamente solos. Existía un lugar, un poder, al que podían recurrir. La pregunta era cómo llegar hasta allí, cómo cruzar el territorio del enemigo sin ser devorados. El viejo ferroviario pareció adivinar su duda. «Mi nieta», dijo, y un brillo de orgullo iluminó sus ojos cansados. «Es abogada en Madrid. Trabaja para una de esas asociaciones de memoria histórica. Es joven, valiente y terca como su abuelo». La revelación fue como un salvavidas lanzado en medio de la tormenta. Un aliado con el conocimiento y los recursos para enfrentarse a Vargas en su propio terreno. La ley. La pieza final del plan comenzaba a encajar. No era solo una huida, era una misión. Tenían que llevar las pruebas, el diario y el testimonio de Alfonso, a la persona adecuada. La imagen de una joven abogada luchando por la justicia en la gran ciudad se convirtió en el nuevo faro de Elisa, un objetivo concreto que reemplazaba el pánico sin forma. La red de protección se estaba tejiendo, hilo a hilo, con la valentía de un viejo sindicalista y la promesa de una nueva generación. El plan se formó en el silencio de la madrugada, mientras el resplandor del incendio se extinguía a lo lejos. Era simple, audaz y extremadamente peligroso. Alfonso usaría sus ahorros de toda la vida para comprarles billetes de autobús a Madrid. Saldrían antes del amanecer, en el primer autobús que partiera del pueblo vecino, antes de que los hombres de Vargas pudieran reorganizarse y empezar a buscarlos en serio. Alfonso se quedaría, para no levantar sospechas y para ser el ancla de la historia en el terreno. Su testimonio, como testigo de la época y del incendio, sería crucial. Elisa sintió una punzada de culpa por dejarlo solo, expuesto a la ira de Vargas, pero el anciano fue inflexible. «Mi guerra es aquí», dijo con una sonrisa triste. «La tuya empieza ahora. Lucha por mi amigo Ricardo. Elisa, lucha por los Arriaga y lucha por tus hijos». El peso de la responsabilidad era inmenso, pero por primera vez, Elisa no se sintió abrumada, sino fortalecida. Mientras Alfonso preparaba una pequeña bolsa con algo de comida y el dinero para el viaje, Elisa se acercó a la ventana. El cielo comenzaba a clarear en el este, un gris pálido que anunciaba un nuevo día. Miró las siluetas de sus hijos durmiendo, sus rostros tranquilos por fin, ajenos por unas horas al infierno que los rodeaba. Un amor tan profundo y doloroso le oprimió el pecho. Todo lo que hacía, cada riesgo que tomaba, era por ellos, para darles un futuro libre del miedo y de la sombra de hombres como Vargas. La huida ya no era un acto de cobardía, sino el acto más valiente de su vida. Estaba llevando a sus hijos hacia la luz, aunque para ello tuviera que atravesar la más profunda de las oscuridades. Tomó el diario, que Alfonso le devolvió envuelto en un paño, y lo guardó junto con la caja. Eran sus armas, el legado de los muertos y la esperanza de los vivos. La despedida fue rápida y sin lágrimas. No había tiempo para sentimentalismos. Alfonso los acompañó hasta el borde del camino, la escopeta de nuevo en su mano, vigilando las sombras. Abrazó a los niños y luego a Elisa. «Cuídate, muchacha, y ten fe», le susurró al oído. Elisa asintió, la garganta anudada. Las palabras se sentían insuficientes. Subieron al viejo coche de un vecino de confianza de Alfonso, un agricultor que no hizo preguntas y que los llevaría a la estación de autobuses del pueblo siguiente. Mientras el coche se alejaba por el camino de tierra, Elisa miró hacia atrás por la ventanilla. Vio la silueta solitaria de Alfonso, de pie frente a su pequeña casa, un guardián de la memoria observando cómo el futuro se escapaba hacia el amanecer. La imagen se le grabó en la retina, un símbolo de la resistencia silenciosa y la dignidad inquebrantable que se negaba a ser extinguida. El viaje en autobús fue una tortura de tensión silenciosa. Cada vez que el autobús se detenía,
Elisa sentía un nudo de pánico, esperando ver la cara de los matones de Vargas subiendo a bordo. Mantuvo a sus hijos cerca, la bolsa con el diario y la caja apretada entre sus pies, un tesoro maldito que contenía su única esperanza de redención. El paisaje de la meseta pasaba monótono por la ventanilla, pero Elisa no lo veía. Su mente estaba en Madrid, en la nieta de Alfonso, en la reunión que cambiaría sus vidas para siempre. Repasaba una y otra vez lo que diría, cómo presentaría las pruebas, cómo convencería a una extraña de la veracidad de su increíble y aterradora historia. El miedo a no ser creída era casi tan grande como el miedo a ser encontrada. El zumbido del motor del autobús era una nana que la adormecía, pero la adrenalina la mantenía despierta, alerta, una centinela protegiendo el frágil futuro de su familia. El clímax de la confrontación física había terminado, pero la tensión psicológica estaba en su punto más álgido. La huida no era el final del peligro, sino su transformación. El enemigo ya no era una amenaza física inmediata con fuego y violencia, sino una sombra que se proyectaba sobre todo el país, con tentáculos de poder e influencia que podían alcanzarlos en cualquier momento. Elisa lo sentía en la mirada de cada extraño, en cada coche de policía que pasaba. La paranoia era su nueva compañera de viaje. El punto de inflexión había sido brutal, una prueba de fuego que la había forjado en algo nuevo. Ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. La acción desesperada de huir del vagón en llamas, de correr por el bosque y de confiar en un extraño, la había empoderado. Había tomado el control de su destino, y aunque el camino por delante estaba lleno de peligros, por primera vez desde la muerte de su marido, no se sentía completamente indefensa. Tenía una misión, un aliado y un arma. La llegada a Madrid fue un asalto a los sentidos. El aire helado de la estación de autobuses olía a diésel, a sudor y a una prisa anónima que la hizo sentirse más pequeña y vulnerable que nunca. Aferrada a sus hijos, con la caja de metal como un ancla pesada, se abrió paso entre la multitud indiferente, un río de rostros sin nombre. El ruido era ensordecedor, los anuncios por megafonía, el chirrido de los frenos, las conversaciones superpuestas. Cada sonido era una amenaza potencial. La dirección que Alfonso le había dado la llevó a un barrio elegante, de edificios señoriales y aceras limpias. El contraste era tan brutal que le provocó un vértigo. La oficina de Sofía, la nieta abogada, estaba en un tercer piso. El ascensor silencioso, con su olor a limpio y sus paredes de espejo, reflejó la imagen de 3 náufragos. Cuando la puerta del despacho se abrió, una joven de mirada intensa y enérgica los recibió. Era Sofía. Sus ojos, aunque jóvenes, parecieron comprender la odisea que traían escrita en el rostro antes de que Elisa pudiera pronunciar una sola palabra. Sofía los condujo a una sala de reuniones con una gran mesa de madera y sillas de cuero. El silencio del lugar era denso, casi sagrado. Elisa, con manos temblorosas, colocó la caja sobre la superficie pulida. El sonido metálico resonó en la quietud. Con una delicadeza reverencial, extrajo el diario y se lo entregó a la abogada. Sofía lo tomó y, al ver la caligrafía, el color de la tinta y las fechas, su compostura profesional se resquebrajó por un instante. Un suspiro ahogado escapó de sus labios. Lo sabía. Sabía que algo así existía, murmuró. Sus dedos recorrieron las páginas con una mezcla de horror y fascinación. Explicó a Elisa, con una voz que había recuperado su firmeza, que la ley de memoria histórica les daba un marco, pero que un caso contra alguien tan poderoso como Vargas necesitaba una prueba irrefutable. Esto no es solo una prueba, Elisa, es una confesión. Es la llave que abre décadas de silencio y de tumbas sin nombre. La esperanza, por primera vez, dejó de ser una llama vacilante para convertirse en un fuego firme en el corazón de Elisa. La estrategia se trazó con la precisión de una operación militar. Sofía convocó a su equipo de la asociación, historiadores, forenses y otros abogados que llevaban años luchando batallas similares. La sala se llenó de susurros urgentes, del sonido de teclados y del crujido de papeles. Decidieron no acudir a un juzgado local, donde la influencia de Vargas podría ser un obstáculo insalvable. Irían directamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional,
a la unidad especializada en crímenes contra la humanidad. Elisa tuvo que contar su historia una y otra vez. Revivió el terror del vagón, el olor a gasolina, el rugido del fuego, la persecución en el bosque. Cada palabra era como arrancarse un trozo de piel, pero con cada repetición su voz se hacía más fuerte, su determinación más sólida. Sentía las miradas de aquellos profesionales sobre ella, no con lástima, sino con un profundo respeto. Ya no era una víctima indefensa, era la portadora de la verdad, la testigo clave que podía derribar a un monstruo que se creía intocable desde hacía medio siglo. La maquinaria de la justicia, una vez activada, se movió con una velocidad y un sigilo que sobrecogieron a Elisa. Sofía presentó la denuncia junto con el diario y una copia del testimonio de Alfonso, que había sido grabado por teléfono. La fiscalía, comprendiendo la gravedad y el poder del acusado, decretó el secreto de sumario y organizó una operación relámpago. Elisa y sus hijos fueron trasladados a un piso de protección de testigos, un apartamento anónimo y seguro donde el mundo exterior solo llegaba a través de las llamadas de Sofía. La espera fue una agonía. Cada minuto era una eternidad. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de naranja los tejados de Madrid, el teléfono sonó. Elisa vio cómo Sofía escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada. El silencio se prolongó hasta que se hizo insoportable. Entonces, la abogada colgó, se giró hacia Elisa y, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, pronunció las palabras que cambiaron la historia. Lo tienen. Han detenido a Ramiro Vargas en su despacho. Se acabó, Elisa, se acabó. La noticia estalló como una bomba. A la mañana siguiente, el rostro del doctor Vargas estaba en todas las televisiones, en las portadas de todos los periódicos. Pero ya no era el del anciano afable y respetado. Era la cara de un hombre demacrado y esposado, introducido en un coche de policía, su máscara de respetabilidad hecha añicos para siempre. Los titulares gritaban: «Cae el doctor, el cerebro de los trenes de la muerte». El diario de un esbirro destapa los crímenes del franquismo. La historia del vagón fantasma, del oro robado, de la familia Arriaga, de Ricardo el sindicalista, se convirtió en un clamor nacional. Elisa, desde la seguridad de su refugio, observaba las noticias con sus hijos. Vio cómo la historia que la había aterrorizado en la soledad del vagón se convertía en un debate público, en un símbolo de la lucha por la memoria. La verdad, su verdad, ya no era una carga secreta, sino una luz que iluminaba los rincones más oscuros de la historia reciente de su país. El miedo empezó a ser reemplazado por una sensación abrumadora de vindicación. El juicio fue un acontecimiento histórico. El diario, analizado y verificado por expertos, se convirtió en la prueba central, un testigo de papel y tinta que no podía mentir ni ser intimidado. El testimonio de Alfonso, firme y lúcido a pesar de su edad, conmovió al tribunal y al país entero. Su relato sobre el vagón fantasma y la desaparición de su amigo Ricardo dio un rostro humano a las frías anotaciones del diario. A raíz de la investigación, y gracias a una críptica referencia en el texto sobre el olivo torcido, la policía localizó una fosa común en unos terrenos que habían pertenecido a Vargas. Los restos de varias personas, incluidos los de la familia Arriaga, fueron exhumados, permitiendo por fin que sus descendientes indirectos pudieran darle sepultura. Elisa, protegida por un biombo, dio su testimonio con voz clara y firme, relatando la amenaza y el intento de asesinato. El mazo del juez, al dictar la sentencia de cadena perpetua para Vargas, sonó en la sala como el eco de una justicia que había tardado demasiado, pero que finalmente había llegado. La cuestión de la fortuna encontrada en la caja fue un proceso legal complejo. El oro y las joyas, como bienes procedentes de un delito cuyos herederos directos habían sido exterminados, pasaron a ser propiedad del Estado. Sin embargo, la ley contemplaba una recompensa sustancial para quien colaborara de forma decisiva en la resolución de un crimen de tal magnitud, así como una indemnización por los daños sufridos y el intento de homicidio. Un día, en el despacho de Sofía, le entregaron un documento. Elisa lo leyó sin comprender del todo las cifras.
La abogada se lo explicó con sencillez. Una parte significativa de esa fortuna, una cantidad que superaba sus sueños más locos, le era transferida legalmente. No hubo un grito de alegría. Elisa sintió un peso inmenso, la responsabilidad de ese dinero manchado de sangre. Pero entonces miró a Lucas y a Diego, que jugaban en un rincón de la oficina, y comprendió. No era una ganancia, era una restitución. Era la oportunidad de construir desde las cenizas, de darles a sus hijos la vida que les habían intentado arrebatar. El contraste con su vida anterior era tan absoluto que a veces a Elisa le costaba creer que fuera real. Compró una casa luminosa, con un pequeño jardín, donde el olor a tierra mojada ya no era un recordatorio de la miseria, sino una promesa de vida. El chirrido de la puerta ya no era el de un metal oxidado, sino el de una madera nueva que daba la bienvenida. El sonido que ahora llenaba sus días no era el goteo del relente, sino la risa de sus hijos. Se compró una máquina de coser, una maravilla moderna y silenciosa, pero ya no cosía por desesperación, para remendar harapos o ganar unas pocas monedas. Cosía por placer. Creaba vestidos de colores vivos, cortinas para las ventanas, cojines para el sofá. El suave zumbido de la máquina era la banda sonora de su nueva paz, un acto creativo que tejía, puntada a puntada, un futuro luminoso sobre el tejido oscuro del pasado. El olor a polvo y a miedo había sido reemplazado por el aroma del café recién hecho, de los libros nuevos y de la ropa limpia secándose al sol. La transformación más profunda fue la de sus hijos. Lucas volvió al instituto, y la tensión perpetua abandonó sus hombros. La seriedad de hombre prematuro se desvaneció de sus ojos, dando paso a la curiosidad y la torpeza propias de un adolescente. Elisa volvió a oírle reír a carcajadas. Diego, cuyo campo de juego había sido un suelo metálico y sucio, ahora corría por el césped del jardín, persiguiendo una pelota, su voz infantil y alegre un bálsamo para el alma de su madre. Una tarde, Elisa los observaba desde la cocina mientras preparaba la cena. La mesa estaba puesta para 3, pero no había una sensación de pérdida, sino de plenitud. Sirvió los platos, y el aroma de la comida caliente llenó la casa. Se sentaron a comer, y el sonido del chocar de los cubiertos y de la conversación animada reemplazó el silencio hambriento y aterrador del vagón. Elisa los miró, y su corazón, que durante tanto tiempo solo había sentido el apremio del dolor y el miedo, se hinchó de un amor y una gratitud tan inmensos que le llenaron los ojos de lágrimas de pura felicidad. La redención de Elisa fue completa porque trascendió su propia seguridad. No se limitó a disfrutar de su nueva vida. Junto a Alfonso, que se convirtió en una figura de abuelo para sus hijos, utilizó una parte importante de los fondos para crear la Fundación Arriaga Ricardo. Su misión: ofrecer ayuda legal y recursos para la búsqueda de otros desaparecidos y para la recuperación de la memoria histórica. Su vida, que había comenzado en el punto más bajo de la desesperación, había encontrado no solo la paz, sino un propósito profundo y sanador. Había transformado la herencia de un crimen en un legado de justicia. La historia de Elisa demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, una sola chispa de valentía puede incendiar el camino hacia la justicia y la redención. Si te emocionan las historias de superación donde la gente común logra lo extraordinario, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ni un solo relato que te dejará sin aliento.